Dios le bendiga, bienvenido a esta segunda parte de su programa Unidos en el Amor de Cristo. Hoy es un programa muy especial, muy lindo, muy delicioso y muy bendecido. Hemos terminado de entrevistar a la activista, la doctora Lori Cardoso, una activista a favor del pueblo de Israel, y al increíble salmista Paul Wilbur, que esta noche estará en un concierto gratuito, hermanos, no pueden perdérselo, en la iglesia Harvest Christian Center, que está en el 1345 New Harvest Place, por todo el 10, el Interestatal 10, usted se va, el área de Canutillo más o menos, ahí está la iglesia Harvest Christian Center, ahí va a estar en concierto Paul Wilbur con su orquesta, unos violinistas increíbles, violinistas, músicos excepcionales, y la preciosa voz de Paul Wilbur, hoy a las 7, entrada gratis. Pero ahora tenemos la segunda parte y es no menos interesante que la primera parte. Nos visita hoy desde el país de Uganda, en el lejano continente africano, un par de pastores que han hecho una labor impresionante. Ellos tienen un área donde sostienen 300 niños, a los que dan de comer, a los que ministran, a los que evangelizan. Ellos trabajan también como activistas en la nación de Uganda y varios países de Europa, América y África en favor del Estado de Israel, nuestra querida nación de Israel. Me refiero al pastor Israel Favorit Secamate y su esposa Kemirembe Ruth Linda. Welcome to El Paso. Behalf of the Hispanic ministers and churches, welcome to El Paso, Pastor Israel. Oh yeah, thank you so much, sir. I am Israel Sekamate. I'm a pastor based in Uganda, Kampala, and she's my wife, Ruth. Pleased to meet you, brother. Sister, could you give us some words for the three cities, El Paso, Juarez, Mexico, and Las Cruces? Oh wow. So can you say hi to our people? Hello, it's good to be here. God bless you. Okay, great, And great. God bless you, God bless you. El pastor Israel es pastor líder en África, Israel y Europa como promotor del apoyo a la nación de Israel por parte de iglesias evangélicas. Hay un despertamiento de las iglesias evangélicas que antes ignoramos y que estamos atendiendo ahora. Estamos amando, ayudando, intercediendo y orando por Israel. El hermano es actualmente el director nacional en Uganda de la iniciativa Israel en África. Él es pastor en esta nación de Uganda, en donde alimenta, comentaba ustedes, a 300 niños a diario, niños indigentes. Pero el hermano Israel, aparte de esto, trabaja, como comenté, protegiendo los derechos, intercediendo por nación de Israel, que en estos tiempos, los últimos tiempos, ha sido muy atacada por el mundo. Brother Israel, Pastor Israel, how does this movement for Israel was born in your heart? How did the Lord reveal you this necessity, this urgency to help Israel? Oh, thank you so much, Pastor. I always do revival meetings all across the world. Hace conciertos, hace campañas por todo el mundo. And actually, I was in Europe 2010 Estuvo en Europa el año 2010 doing prayer and revival meetings haciendo también campañas de oración. in different churches, and somebody got to know my name, that it's Israel. Alguien supo que se llamaba Israel And then he invited me to meet a man that works with Israel. y le invitó a conocer un hombre que trabajaba con Israel. He's de a la nación. politician and a pastor in Norway. Es político y pastor en Noruega. And then we connected with this man of God, and I took him over to Africa. Se conectó con este hombre de Dios y lo llevó a África. So as we went to Africa, all across different countries, because I have a lot of connections across Lo Africa. llevó por muchas partes de África. Actually, if there is somebody who wants to travel to Africa to do some ministration, Me. you are welcome. I mean, you are welcome to come. We love visitors there. Si invita a que visitemos la nación de Uganda para predicar el evangelio. So actually, we have not had a lot of Hispanics coming to Africa. So if there is any Hispanic pastor who has the fire to reach out to Africa, Let's do then something. you're welcome. I'll always invite you down there. Nos comenta que no hay mucho hispano ministrando por allá, pero nos da la bienvenida para ir a predicar. The Bible says in the book of Psalms 33 and verse 12 Salmos 35. that Psalm 33 and verse 12, blessed is the nation whose God is the Lord of Israel. Bendecida la nación cuyo Dios es el Dios de Israel. And also the Bible says in Genesis 12
that the nation, God told Abraham that whoever blesses you, I will bless. La Biblia dice en Génesis que Dios le prometió a Abraham, el que te bendiga, lo bendeciré. And then this man started talking to us about Israel all across Africa. Este hombre empezó a hablar acerca de Israel por toda África. I took him to different countries of Africa. Fue a varias partes de África con el hermano Israel. And we have had very big meetings all across Africa. Hubo grandes eventos con mucha gente en África. And what has happened is that the nations of Africa have been opened up so much for the gospel. Las naciones en África se han abierto mucho al evangelio. The same revival that is happening in South America is happening in Africa as well. El mismo avivamiento que hay en Sudamérica está pasado también en África. But then the piece that was missing out in our revival was the support of Israel. Dice que la parte que faltaba en este avivamiento era el apoyo de Israel. So we put up that piece in place and we invited several people from the Israeli government. Ellos colocaron la pieza que faltaba e invitaron gente de Israel, gobernantes de Israel. And we organized a lot of pro-Israel rallies in different capital cities in Africa. Organizaron varios rallies a favor de Israel en toda África. In different countries, we've been to several nations all across. Muchas naciones por todo el continente. Every year we do 2 meetings in each one of the countries of Africa. Hacen 2 reuniones por nación, 2 reuniones. And then when I got to know about what I should do to support Israel. Él pensó, ¿qué puedo hacer para apoyar a Israel? First of all, I remembered that in Uganda there was a situation whereby the Jewish people were held captive by Idi Amin and PLO in Uganda. Él recordó que en cierta ocasión había una parte de israelitas que estaban siendo cautivos por el exmandatario Idi Amin. I'm just 33 years, so I was not available or born then when that happened, but I got to know about the history and it really hurt me. Esto lo conoció, lo estudió y le afectó, le pudo mucho. So and then we decided to work with our government in Uganda. Él decidió acercarse al gobierno de Uganda. And then we had several lobbying from different people coming in from Israel. Hicieron mucho activismo con gente que venía de Israel. And then a man called Eric Selle, the man who introduced and is now the president of the Africa-Israel Initiative. Conoció a un hombre llamado Eric Selle, que es el presidente de esta iniciativa a favor de Israel. An amazing man, probably one of the best people I've ever heard that speaks about Israel. Un hombre maravilloso que ama a Israel. And then we went all across Africa, but then we had it in our mind, and we talked about it, that how about if we can invite Benjamin Netanyahu to Africa? Ahí decidieron invitar a Benjamín Ben Netanyahu, el premier de Israel. Because his brother died in Entebbe while rescuing the people from the Israelis. Wow, I didn't know that. Yeah. El hermano de Benjamín Netanyahu murió en Entebbe cuando hubo el rescate de aquel famoso secuestro en Entebbe. At that time, Netanyahu was here in America studying in Boston. En aquel tiempo está Netanyahu en América, en Boston, estudiando. And he heard the news of his brother dying in Entebbe. Y ahí escuchó en Boston que su hermano había muerto en Entebbe, en el rescate de Entebbe. And now, here we are, it was almost coming to 40 years since that happened. 40 años después de esto. So Eric and we started talking to the Ugandan government, to the parliament, and then Eric has contact with the Israeli government as well. Entonces trabajaron acerca de este respecto y Eric se contactó con el gobierno de Israel. And before you know it, by the grace of God, on the same day, after 40 years, we had the whole of great people from all across the government of Israel, the army, and all the Air Force and stuff. They all came down this time not to rescue Israeli hostages, but to celebrate and to forgive Uganda and to make a new beginning. Qué maravilloso. No sé si usted sepa, en Entebbe hace 40 años o más de 40 años hubo un secuestro donde los soldados israelitas llegaron a liberar, a trabajar. Murieron israelitas lamentablemente, pero fue un éxito aquella liberación. Y el hermano Israel nos cuenta que 40 años después se juntaron gobernantes, representantes de Israel, soldados que participaron y que fueron a Entebbe, en Uganda, ya no a liberar, sino a decir, perdonamos a Uganda, estamos en paz con Uganda. And when people look at Uganda, every time people think about Uganda, they think about Idi Amin.
Siempre que usted, y si es cierto, cuando pensamos en Uganda, pensamos Idi Amin, que fue un hombre muy perverso que gobernó Uganda. But the same Uganda that turned against Israel 40 years ago, now we had the first visit of a sitting prime minister of Israel visiting sub-Saharan Africa for the very first time. No obstante que fue una nación hostil a Israel, ahora estamos viendo que el primer ministro, que el presidente de Israel, visita a Uganda ya como una nación amistosa. I remember we were together with my wife and some of the people that we work with, and of course the cabinet of Uganda, some leaders of police and ambassadors, just a few people from Uganda and a lot of people from Israel. We all came to that old airport. En esta ocasión se reunieron policía de Uganda, magistrados de Uganda, jefes de Uganda, mis hermanos y mucha gente que llegó a ese aeropuerto desde Israel. And there was news companies from all across the world. Había periodistas de todo el mundo. And we saw the Prime Minister of Israel, his airplane landing down in Entebbe, and I felt like crying. Vieron cuando el avión del primer ministro Netanyahu llegó a Israel y el hermano Israel cuenta que él sintió el deseo de llorar. And I'm so happy to have been a part of the organizing of this, you know, having this to come to reality. And you should. Él se sentía muy feliz por ser parte de este encuentro, de este reencuentro, de este perdón entre Uganda e Israel. And that day was the marking of a new day in Uganda. Ese día fue el inicio de una nueva era en Uganda. So, and then in the evening, we had presidents of 7 African countries coming to meet Netanyahu in Kampala. Esa noche se reunieron presidentes de 7 países de África en Kampala a conocer al ministro Netanyahu. And this was a dream of Eric Sele and I. He gave me his dream and I caught the dream, we prayed about it and God made it happen. Y este fue el cumplimiento del sueño de Eric Sale y el hermano Israel que Dios permitió. Yeah, so we are happy. We're really happy. And also, so I have a reason to also come to America. You know, America has sent a lot of missionaries all across the world. And now, God is sending missionaries back to America because America is losing the fire, I'm sorry to say. Yes, that is true. Dice el hermano que antiguamente América envió por todo el mundo misioneros a predicar el evangelio, pero que ahora es una ocasión inversa. Ahora están enviando a las naciones del mundo misioneros a América porque lamentablemente América ha perdido el fuego y yo estoy de acuerdo con el hermano. Actually, I'm here as a missionary from Africa to America together with my wife. En esta ocasión, este día está nuestro hermano Israel y su esposa Ruth como misioneros a América. And we do prayer meetings, revival, and we know that one of the reasons why America is a great land, one of the reasons is because of the foundations laid by your fathers. Dice que una de las razones por las cuales Estados Unidos es tan bendecido es por la fundación que nuestros padres han creado. Your fathers laid out a great foundation for this land. Nuestros padres, hablando de los creadores de la nación, es un gran fundamento para este país. And right now the foundations are being shaken. Y lamentablemente en la actualidad las fundaciones, los fundamentos han sido estrujados. So America, it's time to get back to the foundations. América es tiempo de volver a los fundamentos. Now we in Africa, we turned against Israel and we've tested the bitter herbs. Ellos se apartaron o se pusieron en contra de Israel y les fue muy mal. When Idi Amin turned against Israel, we have had a lot of wars since then and famines and a lot of diseases, a lot of HIV and killings all across until we turned back to Israel. Mire qué maravilloso, cuando Idi Amin, expresidente o ex monarca, no sé cómo llamarlo, ex dictador más bien, de Uganda, se volteó contra Israel, vinieron contra Uganda enfermedades como el SIDA, vinieron pestes, vinieron hambrunas, vinieron guerras. Y ahora dice el hermano que se han vuelto a Israel, que han vuelto a ser amigos de Israel, las cosas empiezan a cambiar. Uganda would have been as rich as Singapore because it was as rich as Singapore back then. Uganda hubiera sido tan rica como Singapur, tenía los mismos recursos de Singapur. Everything was moving well in Uganda. Todo iba muy bien en Uganda. Until we turned against Israel. Hasta que se volvieron en contra de Israel. And the curse fell on Uganda for many years. La hambre, la necesidad llegó a Uganda por muchos años. But when you come to Uganda today, after we turned back to Israel, you'll be amazed.
Pero usted va a Uganda hoy, después de que se convirtió en amigo de Israel, han cambiado las cosas. Uganda is on a rise again, and hey, you're welcome to visit Uganda one of these days, and you will see what happens when people bless Israel. Uganda va hacia arriba de nuevo y la razón es porque se ha vuelto a favor de Israel. Yeah. Es increíble, se cumple lo que la palabra dice, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Sí, es interesante que le comento algo. I'm going to tell you something about myself. Yo amo a Israel, soy cristiano, amo a Israel, pero en los últimos años oro por Israel de una forma fervorosa y pido a Dios por la paz de Jerusalén. Es increíble, hermanos, que desde el tiempo en que empecé a orar especialmente por Israel, mi vida ha sido favorecida, mi vida ha sido prosperada. I was telling the people from a TV station that as a Christian, I always loved Israel. But since the last 2 or 3 years, I've been praying especially for Israel, for the peace in Jerusalem. And there's been abundance in my life, increase in my life, Wow. in all ways of my ministry, in anything, just because I take a special time to pray for Israel and for the peace of Jerusalem. Yes. Why should we love Israel? The church, I mean. I mean, why the church should love Israel? ¿Por qué la iglesia debe amar a Israel? It's so simple. Muy sencillo. Israel is not so special compared to Mexico or America or in Uganda. I mean, it's a nation like any other nation. Es una nación como cualquier nación. But after when man had disobeyed God in Genesis, Pero cuando después de que el hombre desobedece a Dios en Génesis, after the floods, después de los God realized that he needs to make up a nation to be an example to the nations. Dios decide que debe haber una nación especial que sea ejemplo a las demás naciones. We see in the next chapter of chapter 12 of Genesis El capítulo 12 de Génesis, that God chooses a young man called Abraham. vemos que Dios escoge a un hombre llamado Abraham. And he tells Abraham, actually Abraham was not a Jew. Oh, no era judío Abraham, Abraham was not an Israeli. no era israelita. No He había- was no había- just another man. Era un hombre, And God chooses this man. pero Dios escoge a este hombre. And he tells him, I'm going to bless you. Y le dice, te voy a bendecir. And he chooses him. I mean, I see in America you have a lot of places that is called showroom, car showroom. Ve que en América hay muchos lugares que se llaman car showrooms. So they get out one of the cars Y sacan uno de esos carros and they put it on the showroom. y lo ponen en el showroom. Everybody will touch it. Todo el mundo lo toca. Everybody will sit in it and then try and see Todo how el it mundo se works. sienta y lo maneja, lo prueba. And I mean, all the other cars are right there. Y los demás carros, ahí están los demás carros. So this car becomes an example so that people will now buy Pero este carro es un Chevrolet. ejemplo que la gente va a comprar un Chevrolet, por así So decirlo. what happens is God also chooses a nation and puts this nation on a display. ¿Qué pasa si Dios escoge una nación y la pone también en un escaparate? Now the car that is on the display is not so much different than the other cars out there. Ese carro no es muy diferente a los demás carros que están ahí. But what happens is everything that happens to this car, Pero lo que pasa es que todo lo que le pasa a este carro, everything that happens to this car, lo que pasa a este carro, when the people come and look at this car and test it and some people will hit it a little bit and try some using the hammer on it so that they can see if the screen breaks and ven todos los defectos, lo que es ese carro, lo bueno, lo malo. so this car becomes, or this vehicle, it becomes an example. Este carro se convierte en un ejemplo. So God chooses Israel and puts Israel on the world's showroom. Así que Dios escoge a Israel y lo pone en el exhibidor. That's why in every news you hear about Israel. Por eso en cualquier noticia usted oye acerca de Israel. He chooses a people and he makes them an example for other nations. Escoge esta nación y lo toma como ejemplo a todas las demás naciones. And when the other nations see what happens to this nation, Y cuando otras naciones ven lo que pasa a esta nación, God wanted to show the nations around the world Dios quiere mostrar a las demás naciones del mundo what happens when you bless me. qué pasa cuando me bendices. What happens when you obey God? ¿Qué pasa cuando bendices y obedeces a Dios? What happens when you disobey ¿Qué God? pasa cuando desobedeces a So Dios? when Israel has always disobeyed God, you know what happened to Cuando them. Israel desobedeció a Dios, sabemos qué le pasó. So Uganda learns from Israel Así que Uganda ataca a Israel, that when you love God, aprende que cuando amas a Dios, you'll be blessed. va a ser bendecido. Every time you walk with God,
Siempre que caminas con Dios, you become blessed. eres bendecido. And these very people, God uses them to be a vehicle of salvation. Y Dios usa, amen, a esta nación como vehículo de salvación. It is the same people, all of the people, all the books written in the Bible were written by Jewish men. Todos los libros de la Biblia fueron escritos por hombres judíos. So he just chooses Israel so that Israel will be an example to the world. Entonces Dios escoge a Israel para que sea ejemplo del mundo. That's what Israel is about. Eso es Israel. So what happens is God wants, when we bless this nation, Cuando bendecimos esta nación, it is an example that if you can bless Israel, then you can bless Guatemala. está enseñando que si Dios bendice a Israel, Dios puede bendecir a Guatemala si aprendemos de Israel. It means what God is doing is that God wants us to learn what to do through Israel. Dios quiere que aprendamos qué hacer a través de Israel. El ejemplo es Israel. When God tells us to pray for Israel Cuando Dios dice que escojamos a Israel and we get blessed, y seamos bendecidos, He is only teaching the other nations está enseñando a las demás naciones that when you bless another nation, que cuando bendices a otra nación, you become blessed. eres bendecido. So after blessing Israel, Así que después de bendecir a Israel, go ahead and bless Mexico. va a bendecir a México, Go and bless Guatemala. Guatemala, Go ahead and bless Uganda. Uganda. So God is showing the world what to do through Israel. Dios nos enseña qué hacer a través de Israel. ¿Ya saben? We see all the apostles were Israeli men. Los apóstoles eran judíos. We see Jesus growing up in an Israeli family. Vemos a Jesús creciendo en una familia judía. So if you are a Christian and you hate Israel, then you don't know what you're doing. Así que si eres cristiano y odias a Israel, no sabes lo que estás haciendo. Actually, you cannot be a Christian if you hate Israel. Yes. Sí, es cierto, yo creo esto. No puedes llamarte cristiano si no amas a Israel. And if I want to tell you, if you hate Israel and you're looking at me now, Si odias a Israel y estás viendo a nuestro hermano you're not a Israel, Christian, you're a Muslim. no eres cristiano, tal vez eres musulmán. Wow. You're not a Christian. Yeah. I mean, how can you be a Christian? I mean, that's being insane. Es una locura no amar a Israel siendo cristiano. You cannot be a Christian No puedes ser cristiano and you read these scriptures written by Jewish men y leer la Biblia escrita por judíos and you claim that Jesus is your friend, y asegurar que Jesús es tu amigo, a Jewish man who un judío grew up in Israel, que creció en Israel lived in Israel for 33 years, por 33 años y medio and then you say you hate Israel. y dices que no amas a Israel. Then something wrong is in your mind. Algo está mal, esto es absurdo. Definitivamente, I'm with you 100%, brother. No podemos decir que amo a Israel, que odio a Israel y que amo a Dios. No es posible. Comentaba que la iglesia de Pablo a Roma le escribe que lleva una ofrenda de Macedonia. La iglesia de Macedonia que reconocía que le debía a Jerusalén. La iglesia le debe a Israel. Church owes Israel. Le debemos a Israel. Lamentablemente el tiempo se acaba. Unfortunately, time is our killer. It's can we have another shower with brother and sister? Well, estamos ya por despedir, queda un minuto. Your last thoughts for the Juárez, El Paso, Las Cruces community, for the Latin community, for Latin church. Your last words for us, please. Oh, the last one, I'll let Ruth say just a minute. Sister Ruth. What is on your heart? What we do in Africa, and then in a minute, then. We'll Yes, we have a ministry to work with disadvantaged children. Tenemos un ministerio para trabajar con niños con problemas. So right now we have a school Hay una escuela, and it has 320 tiene children. 320 niños. We feed them, Los alimentamos, we give them education, los educamos, we clothe them, los vestimos and we treat them. We do open clinics. y tenemos clínicas para ellos. The Lord has put that on our heart, and that's what we live for. We really love to do this. ¿Aman esta labor? So I encourage anybody, anywhere you are, in a church or in these other communities we are speaking to right now, ¿Anima a las comunidades que están haciendo esto? that it's a good thing to reach out Que es and bueno support the people who are disadvantaged. acercarse y bendecir a la gente que tiene necesidades económicas. Because what you do to them, you have done to Jesus. Lo que es a Cristo. Se acabó el tiempo.